Los científicos encontraron un portal extraterrestre en la Luna en 1972. Lo que apareció a través de él fue aterrador. Nada visible traspasó el portal cuando se abrió en 1972, pero todos los seres humanos de la Tierra lo sintieron. Una ausencia repentina, como si les hubieran arrancado un pedazo de la mente, dejando tras sí un vacío donde antes había algo importante, y nadie podía recordar que habían perdido ni siquiera porque sintieron esa pérdida. Los astronautas que activaron el portal quedaron catatónicos, con sus cerebros mostrando patrones de actividad que los neurocientíficos describieron como una búsqueda, como si sus mentes buscaran desesperadamente algo que había sido borrado de su consciencia. Y cuando los investigadores examinaron lo que el portal había hecho realmente, se dieron cuenta de que no había traído nada físico. Había traído consigo una idea, un concepto tan fundamental que, al eliminarlo de la conciencia humana, se creó una brecha que todos podían percibir, pero nadie podía definir. El programa de investigación clasificada dedicó décadas a intentar determinar qué había sido robado de la mente colectiva de la humanidad. Y la respuesta fue peor de lo que nadie imaginaba. El portal había destruido nuestra comprensión de la mortalidad, nuestro concepto de la muerte, no matando a nadie, sino eliminando la idea misma de que la vida podía terminar en cada cerebro humano simultáneamente. Y sin ese concepto, todo se derrumbó. La gente dejó de dormir porque no entendía que su cuerpo necesitaba descansar. Dejaron de comer porque no comprendían las consecuencias de la inanición. Y cuando empezaron a morir por estos fracasos, nadie comprendía lo que sucedía. Nadie podía procesar que una persona que dejaba de moverse había dejado de existir porque el marco para comprender la muerte misma había desaparecido. Los gobiernos han ocultado el colapso durante 52 años, inventando explicaciones de por qué la gente duerme y come sin admitir que la humanidad perdió la comprensión instintiva del porqué. Obligando a las poblaciones a seguir rutinas que ya no comprenden, mientras ocultan el hecho de que todo ser humano nacido desde 1972 carece de una parte fundamental de la consciencia que el portal robó. Y según la entidad que finalmente respondió a los intentos de los científicos de comunicarse a través del portal, el concepto de muerte fue solo la primera parte. Se necesita una idea al año, una comprensión humana fundamental eliminada de nuestra conciencia colectiva anualmente, y hemos perdido 52 conceptos cruciales sin saber que eran la mayoría. Nos estamos convirtiendo poco a poco en una especie que ya no puede comprender su propia existencia. Eso es lo que me dijeron. En fin, soy Theodore Brennan. Hace 3 semanas, era arquitecto senior en Linden B. Centro Espacial Johnson en Houston, catalogando documentos desclasificados de la era Apolo. Ahora estoy sentado en una habitación de hormigón bajo el desierto de Nevada, viendo cómo me tiemblan las manos, intentando anotarlo todo antes de olvidarme de cómo sostener un bolígrafo. Me mostraron las imágenes reales del Apolo 17, no la versión de la transmisión, sino los 17 minutos que fueron cortados y enterrados. Vi lo que Eugene Cernan y Harrison Smith encontraron en el Valle Taurus Litro. Y ahora entiendo por qué han estado mintiendo, el portal sigue abierto. Nunca se cerró. Y esta noche, a las 11:47 del Pacífico, otro concepto desaparece para siempre. No sé cuál. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero necesito que leas esto antes de que desaparezca. Hace 3 semanas, discutía con una máquina expendedora. El edificio 30 del Centro Espacial Johnson tiene una antigua máquina de Pepsi cerca de los archivos del sótano, que lleva rota desde la administración Clinton. Todo el mundo sabe que hay que darle 2 veces a la izquierda, esperar 3 segundos y luego seleccionar. Lo había hecho 1000 veces, pero ese martes por la tarde, tenía los nudillos magullados y mi dólar. El 75 se había ido. Y estaba considerando seriamente presentar una queja oficial contra un equipo más antiguo que la mayoría de los internos. Conviene disculparse primero. Me di la vuelta. Un hombre de unos 60 años estaba en el pasillo con una credencial de visitante y una chaqueta deportiva, arrugada que parecía haber sido cara en algún momento de la era Reagan. Tenía el pelo blanco, corto, como un militar, y sus ojos tenían esa mirada que había visto en los veteranos, como si siempre estuvieran mirando algo justo por encima del hombro. Discúlpate, repetí. La máquina lleva aquí desde el 74.
Se ha ganado algo de respeto. Se acercó y le dio una palmadita al lateral de la máquina expendedora como si fuera un perro viejo. Disculpa las molestias, amigo. Luego presionó el botón para un sprite y la lata cayó con un alegre golpe. Es ridículo. Casi todo lo cierto lo es. Me entregó el sprite. Eres Theodore Brennan, archivista senior del proyecto de recuperación de documentos Apolo. No tomé la lata. ¿Y tú eres Walter Gideon? Trabajé en el edificio cuya existencia se supone que no debes conocer. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Necesito que encuentres algo para mí. Algo que se archivó mal hace unos 50 años. El Centro Espacial Johnson se extiende por 650 hectáreas de un antiguo rancho ganadero al sur de Houston. La mayoría de la gente solo ve el complejo de visitantes, el cohete Saturno V tumbado, la réplica del transbordador y la tienda de regalos que vende helados liofilizados. Pero bajo la fachada pública, hay kilómetros de pasillos que conectan edificios que no aparecen en ningún mapa oficial. Había trabajado en los archivos durante 11 años, y de vez en cuando todavía encontraba puertas que no había visto antes. Walter Gideon me condujo a una de ellas. El documento se archivó originalmente en el estudio geológico del Apolo 17, dijo mientras caminábamos. Nuestros pasos resonaban en las paredes de hormigón pintadas de ese particular tono de verde institucional que el gobierno debe comprar por camiones cisterna. Análisis de muestras de superficie, informes de composición del regalito, cosas aburridas. Por eso nadie lo revisó durante décadas. ¿Qué cambió? Alguien lo revisó hace unos 6 meses. El joven investigador Douglas Whitmore, trabajando en su tesis sobre minología lunar, se detuvo frente a una puerta de acero sin manija, solo con un teclado. Solicitó la documentación original de la muestra 76.535. La llamaban Troctalita. Roca lunar antigua, de 4.000 millones de años. Nada destacable. Recuerdo esa muestra. Está en la vitrina de arriba. Es una réplica. Walter marcó un código. La puerta se abrió con un clic. La muestra real fue retirada de la colección en enero de 1973 y trasladada a unas instalaciones en Nevada junto con todo lo que trajeron del valle turístico de Litro. No se lo mostraron a nadie. La habitación al otro lado de la puerta era pequeña, de unos 3 metros cuadrados, llena de archivadores que parecían más viejos que yo. Un solo tubo fluorescente zumbaba en el techo, proyectando una luz amarillenta y enfermiza. El aire olía a rancio, ha reciclado demasiadas veces. Douglas Whitmore encontró una discrepancia en la documentación, continuó Walter. Los pesos de las muestras no coincidían. Según el registro oficial, la muestra 76,535 pesaba 156 gramos al momento de su recolección, pero el manifiesto de transferencia de la 73 indicaba 312 gramos, exactamente el doble. Error administrativo. Eso pensó Douglas. Así que buscó las notas de campo originales, los registros manuscritos de Smith y Cernin. Walter abrió un cajón del armario. Dentro había filas de carpetas manila amarillentas por el tiempo. Las encontró y luego encontró algo más. Algo que había quedado oculto entre las páginas de un estudio geológico y olvidado durante medio siglo. Me entregó una carpeta. La pestaña decía, Informe de contacto TL7. Solo para los ojos. ¿Qué es TL7? Sitio Taurus Litro 7. El lugar donde Cernin y Smith detuvieron su explorador el 13 de diciembre de 1972. Oficialmente, recolectaron muestras de suelo y fotografiaron un campo de rocas. Extraoficialmente, la voz de Walter se apagó. Abrir. Lo hice. La primera página era una fotografía en blanco y negro, granulada como todas las fotos del Apolo. Mostraba la superficie lunar, polvo gris, rocas dispersas, el cielo negro y, en el centro del marco, algo que no debería haber estado allí. Una puerta, no una cueva, ni una sombra. Una abertura rectangular en el suelo, perfectamente geométrica, con bordes demasiado definidos para ser naturales. La fotografía tenía una marca de tiempo en la esquina.
13 de diciembre de 1972, 144.703 GMT. Eso no es posible, dije. Douglas Whitmore dijo lo mismo. Hizo copias de todo lo que había en esta carpeta. Las fotografías, las notas de campo, los registros de transmisión. Iba a llevarlos a la prensa. La expresión de Walter permaneció inalterada. Encontraron a Douglas Whitmore en su apartamento 3 días después. El forense dictaminó que se trató de un derrame cerebral. Tenía 26 años, no fumaba y corría maratones. Me quitó la carpeta de las manos. Las copias que hizo nunca se encontraron. La luz fluorescente parpadeó una vez, luego dos. En el silencio entre los zumbidos, podía oír mi propio latido. ¿Qué quiere de mí, señor Gideon? Quiero que encuentre lo que Douglas encontró. El archivo completo, todo lo que la NASA enterró sobre lo que sucedió en Taurus Litro. Me miró a los ojos y, por primera vez, vi algo detrás de su mirada de veterano. Algo que parecía miedo. Y quiero que entiendas lo que hemos estado ocultando antes de la medianoche de hoy. Porque a las 11:47 de la noche, algo más desaparece. Y no sé si aún podremos leer después de que desaparezca. Walter conducía una camioneta Ford de 1987 que olía a cigarrillo y a arrepentimiento. Tomamos la Interestatal 45 hacia el norte desde Houston, mientras el horizonte se reducía en el retrovisor hasta que era solo un borrón de luz contra la oscuridad de octubre. Douglas tenía un almacén en Conroe, dijo Walter, con la mirada fija en la carretera. Lo pagó en efectivo con un nombre falso. Un chico listo, paranoico, pero listo. ¿Cómo lo sabes? Porque le enseñé a ser paranoico. Walter metió la mano en su abrigo y sacó un paquete de Malros, sacándolo con la facilidad que da la práctica. Douglas era mi nieto. La confesión quedó flotando en el aire entre nosotros. Lo vi encender el cigarrillo. La llama iluminó unas profundas arrugas alrededor de su boca que no había notado antes. Lo siento. No lo sientas. Sentirlo no cambia nada. Entreabrió la ventana, dejando que el humo se extendiera en espiral hacia la noche. Pasé 40 años trabajando para una agencia que oficialmente no existe, haciendo cosas de las que no puedo hablar oficialmente. Cuando Douglas me contó lo que había encontrado, debí haberle dicho que lo olvidara. Que quemara las copias, borrara sus archivos y volviera a escribir sobre rocas lunares. El cigarrillo temblaba ligeramente entre sus dedos. En cambio, lo ayudé a investigar más a fondo. Pensé, rayos, no sé qué pensé. Que la verdad importaba. Tal vez, después de 50 años, la gente merece saberlo. ¿Sabes qué? Walter no respondió. Condujimos en silencio otros 20 minutos, pasando por centros comerciales, gasolineras y todos los lugares emblemáticos de los suburbios de Texas. Finalmente, se desvió de la autopista hacia una vía de servicio que serpenteaba a través de un bosque achaparrado. Un almacén de autosellado emergió de la oscuridad. Hileras de edificios de chapa ondulada tras una cerca de alambre de espino rematada con alambre de púas. Unidad 247, dijo Walter, apagando el motor. Douglas la alquiló hace 8 meses. Tengo la llave, pero nunca he entrado. No me atreví a hacerlo solo. Las instalaciones estaban desiertas a esa hora. Nuestros pasos crujieron sobre la grava al pasar junto a puertas naranjas idénticas, cada una marcada con un número descolorido. El aire estaba denso de humedad, y a lo lejos, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. La unidad 247 estaba al final de una fila, escondida en un rincón donde las luces de seguridad no llegaban del todo. A Walter le temblaban las manos al abrir el candado. La puerta se levantó con un chirrido de metal contra metal, y un olor nos invadió. Papel, polvo y algo más, algo químico, tal vez formaldehído, o lo que fuera que usaran para conservar fotografías antiguas. Walter encontró un interruptor. Una bombilla se encendió, revelando un espacio del tamaño de un garaje para un coche. Cada centímetro de la pared estaba cubierto de papeles. Fotografías, documentos, recortes de periódico, diagramas hechos a mano unidos por hilos rojos.
Parecía la guarida de un conspiranoico, lo cual supongo que era. La diferencia radicaba en que esta conspiración en particular parecía real. «Dios mío», susurró Walter. «¿Lo encontró?» «Lo encontró todo». Entré, con la vista desprovista de la enorme cantidad de información. Una pared estaba dedicada por completo al Apolo 17, cronología de la misión, biografías de la tripulación, trayectorias orbitales. Otra pared se centraba en unas instalaciones llamadas Site Kappa, que parecían estar ubicadas en algún lugar del desierto de Nevada. Las fotografías mostraban un conjunto de edificios rodeados de matorrales vacíos, sin ninguna señal visible que los identificara. Pero fue el centro de la sala lo que me llamó la atención. Había una mesa debajo de la bombilla, cubierta con una lona de plástico. Había algo debajo. Algo aproximadamente del tamaño y la forma de un cuerpo humano. Walter. Él también lo vio. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Entonces Walter se acercó y retiró la lona. No era un cuerpo. Era una maqueta, una recreación tridimensional de la superficie lunar, construida con minucioso detalle con arcilla gris y espuma pintada. El valle Taurus Lidro se extendía en miniatura, con sus diminutos cráteres, campos de rocas y las huellas de un rover que había llegado allí hacía 52 años. Y en el centro de la maqueta, la puerta. Douglas la había recreado a la perfección basándose en las fotografías. Una abertura rectangular en el suelo, de unos 2 metros de ancho y 3 metros de alto, con bordes que captaban la luz de una manera que los hacía parecer más nítidos que el terreno circundante. Había pintado el interior de negro, no solo oscuro, sino negro, esa ausencia absoluta de luz que lo engulle todo. Intentaba comprender la geometría, dijo Walter. Su voz era distante. La puerta no tiene sentido. Las proporciones no son adecuadas para ninguna arquitectura humana. Los ángulos no se ajustan a los principios euclidianos. Douglas pasó meses intentando averiguar qué tipo de inteligencia construiría algo así. Me acerqué más, estudiando el modelo. Había anotaciones escritas directamente sobre la arcilla, medidas, cálculos, referencias a documentos de los que nunca había oído hablar. ¿Qué concluyó? Que no se construyó. Se cultivó. Walter señaló una pila de papeles en la esquina de la mesa. Sus notas están ahí. Creía que la puerta era una estructura biológica, algo que había estado latente bajo la superficie lunar durante millones de años, esperando que algo lo despertara. ¿Cómo despertarlo? Vibración. Las ruedas del rover lunar, los pasos del astronauta. Cualquier perturbación física habría sido suficiente. La luna está sísmicamente muerta, Theodore. No ha tenido actividad interna en 3.000 millones de años. La superficie es un aislante perfecto, preservando lo que yace debajo en un estado de animación suspendida. La voz de Walter se fue apagando hasta que llegamos y empezamos a dar patadas. Recogí las notas de Douglas, hojeando páginas de letra densa, diagramas de estructuras celulares, teorías sobre biología basada en el silicio, referencias a algo llamado campos de resonancia cognitiva. Y entonces encontré la transcripción. Era un registro de comunicaciones fechado el 4 de enero de 1973, 3 semanas después del amerizaje del Apolo 17 en el Pacífico. El encabezado lo identificaba como una transmisión recibida en las instalaciones de la Red de Espacio Profundo, en Goldstone, California. La fuente figuraba como coordenadas de la superficie lunar. Las coordenadas del sitio 7, la puerta. Recibieron una señal, dije. No una señal, sino una respuesta. Walter me quitó la transcripción de las manos. Enviamos un pulso de radio hacia la puerta como parte de una misión de seguimiento clasificada. Cosas sencillas. Números primos, constantes matemáticas. El tipo de cosas que se usan para establecer comunicación con una especie inteligente. Y algo respondió, algo hizo más que responder. Pasó a la última página de la transcripción. Nos hacía una pregunta. Una pregunta traducida a 17 idiomas humanos diferentes, transmitida simultáneamente por todas las frecuencias que monitorizábamos. Leí las palabras en la página.
Estaban impresos con letra nítida de máquina de escribir, centrados en una hoja en blanco. ¿Cuál es el propósito del final? No sabíamos qué significaba, dijo Walter. Las mentes más brillantes del país pasaron meses intentando interpretarlo. ¿Preguntaba sobre la muerte? ¿Sobre objetivos? ¿Sobre la muerte térmica del universo? Nadie se puso de acuerdo. Dejó la transcripción sobre la mesa, junto al modelo de Douglas. Y entonces, el 15 de enero de 1973, exactamente a las 11:47, hora del Pacífico, todos en la Tierra olvidaron lo que era la muerte. La bombilla fluorescente del techo zumbaba y parpadeaba. En el silencio que siguió, percibí un sonido que no había percibido antes. Un zumbido bajo, apenas audible, que provenía de algún lugar bajo nuestros pies. «Walter, ¿me oyes?», asintió lentamente, con el rostro pálido bajo la luz amarilla. El ruido ha ido en aumento durante los últimos 6 meses. Douglas fue el primero en notarlo. Pensó que era una interferencia eléctrica, pero la frecuencia no coincide con ninguna fuente conocida. Walter miró al suelo como si pudiera ver a través del hormigón lo que yacía debajo. Viene del oeste, de Nevada, de Said Kappa, de lo que hay dentro de Said Kappa. Walter volvió a cubrir la maqueta de Douglas con la lona, cubriendo la puerta y su geometría imposible. No solo estudiaron las fotografías, Theodore. En 1974, una misión clasificada recuperó la puerta y la transportó a unas instalaciones en el desierto de Nevada. Ha estado ahí desde entonces, enterrado bajo 60 metros de hormigón y acero. Y zumba. Lleva 50 años zumbando, pero últimamente dejó de hacerlo, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que yo no podía oír. Últimamente, zumba más fuerte, como si estuviera a punto de abrirse de nuevo. La bombilla parpadeó una vez más, y en el momento de oscuridad, habría jurado que vi algo moverse en un rincón de la habitación. Algo que no estaba allí cuando volvió la luz. Walter me agarró del brazo. «Tenemos que irnos ya». Llegamos a la mitad del estacionamiento antes de que Walter se desplomara. En un momento caminaba a mi lado, respirando entrecortadamente pero con firmeza. Al siguiente, se le doblaron las piernas y se desplomó con fuerza. Sus rodillas golpearon la grava con un ruido que me hizo sentir mal. Lo agarré antes de que su cabeza tocara el suelo, bajándolo boca arriba con todo el cuidado que pude. «Walter. Walter, háblame». Tenía los ojos abiertos, pero no me veían. Estaban fijos en algo sobre nosotros. Quizás el cielo, o algo más allá. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que no podía leer. «Voy a llamar a una ambulancia». Busqué mi teléfono, pero la mano de Walter se estiró y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «No hay hospitales», jadeó. «Están vigilando los hospitales. Lo están vigilando todo». Me agarró con más fuerza, clavándome las uñas en la piel. «Escúchame. El archivo de Douglas. Hay un nombre. Bertram Olay. Fue director de proyectos en Said Kappa hasta 1989. Lo sabe todo. Encuéntrenlo. Vive en». El cuerpo de Walter se puso rígido, arqueó la espalda, sus talones tamborilearon contra la grava, y un sonido salió de su garganta que jamás olvidaré. Un agudo lamento que pareció ignorar mis oídos y resonar en algún lugar del centro de mi cráneo. Y entonces lo sentí, la ausencia. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi cabeza y hubiera quitado un mueble que pasaba a diario sin darme cuenta. De repente, había un espacio vacío donde antes había algo importante, y no podía recordar que lo había llenado. Sabía con absoluta certeza que había perdido algo vital. Pero saber lo que había perdido era parte de lo que me habían arrebatado. Walter dejó de convulsionar. Su cuerpo se relajó, sus ojos se cerraron, y por un horrible instante, pensé que estaba muerto. Pero su pecho seguía subiendo y bajando. Su pulso aún latía bajo mis dedos cuando los apreté contra su cuello. «Walter». Abrió los ojos. Me miró con una expresión de profunda confusión, como un hombre que despierta en un país donde no habla el idioma.
¿Quién eres?, preguntó. Soy Theodore. Theodore Brennan. Estábamos. Me detuve. Las palabras me resultaron extrañas, como si estuviera leyendo un guión que no entendía. Estábamos en el almacén. Me hablabas del sitio Kappa. Unidad de almacenamiento. Walter repitió las palabras lentamente, probándolas. No sé qué significa. Un lugar donde se guardan cosas. Un edificio sin. Negó con la cabeza, con el rostro desencajado por la frustración. Sé lo que significan las palabras. Simplemente no entiendo por qué alguien haría eso. ¿Por qué se guardan cosas en un edificio? ¿Cuál es el propósito? Walter, ¿en qué año naciste? En 1952. Conozco los hechos, hijo. Lo recuerdo perfectamente. Le costó incorporarse y lo ayudé, con las manos temblorosas. Pero no recuerdo por qué importa nada de eso. No recuerdo para qué sirve todo esto. Señaló el almacén, los camiones estacionados cerca, toda la extensa infraestructura de la civilización humana que nos rodea. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entendí entonces lo que el portal me había quitado a las 11:47 de esta noche. Propósito. El concepto de propósito, la comprensión de que las acciones pueden tener significado, que el esfuerzo puede conducir a resultados, que la existencia misma puede cumplir una función. Walter Gideon aún conservaba sus recuerdos, su conocimiento, su vocabulario. Pero el marco que le daba coherencia, el impulso humano fundamental de asignarle importancia a la experiencia, había sido arrancado de su conciencia como un helado de un cartón. Tenemos que llegar a Nevada, dije, más para mí que para él. Necesitamos encontrar a Bertram. Hola. ¿Por qué? La pregunta no era retórica. Walter de verdad no entendía por qué hacíamos algo. Lo ayudé a ponerse de pie y lo guié de vuelta a la camioneta. Se movía como un sonámbulo, obediente pero sin comprender, con la mirada deslizándose por el mundo sin comprender nada. Cuando le abroché el cinturón de seguridad, me observaba las manos con cierta curiosidad, como si estuviera realizando un ritual elaborado cuyo significado se le escapaba. Yo conducía. La autopista interestatal se extendía ante nosotros, un río de hormigón que fluía hacia el oeste, sumido en la oscuridad. Apagué la radio. No soportaba la idea de oír otras voces, de saber que en todo el país, en todo el mundo, 7.000 millones de personas acababan de sufrir el mismo robo. Y la mayoría jamás entendería lo que habían perdido. En algún lugar cerca de Avene, Walter volvió a hablar. Recuerdo a mi nieto, dijo con voz distante y soñadora. Douglas. Recuerdo su rostro. Recuerdo haberle enseñado a pescar cuando tenía 7 años. Recuerdo la llamada cuando me dijeron que había muerto. Se giró para mirarme y tenía lágrimas en las mejillas que no parecía notar. Pero no recuerdo por qué importaba nada de eso. No recuerdo por qué me importaba. Lo amabas. Amor. Walter saboreó la palabra. Sé lo que es el amor. Es una respuesta química, un mecanismo de conexión social. Pero no recuerdo por qué lo querría. No recuerdo qué se suponía que debía lograr. Apreté el volante con más fuerza, con los nudillos blancos bajo el brillo del tablero. Walter, necesito que te concentres. Antes de que ocurriera, mencionaste un nombre, Bertram Olay. Dijiste que era el director de proyectos de Said Kappa. ¿Lo dije? Walter sonaba ligeramente interesado, como si alguien te contara un dato desconocido sobre un país lejano. Supongo que es cierto. Bertram estaba a cargo de la traducción, intentando entender lo que decía la puerta. ¿Dónde vive? ¿Verdad o consecuencias? Walter casi sonrió. Ese es el nombre de un pueblo de Nuevo México. Antes se llamaba Hot Springs, pero lo cambiaron por un programa de radio en 1950. Es extraño ponerle a un pueblo el nombre de un concurso. Pero supongo que todo lo que hace la gente es extraño, pensándolo bien. Todos estos sistemas complicados, todas estas estructuras elaboradas, y ni por asomo recuerdo qué se suponía que debía lograr.
Anoté la ubicación y seguí conduciendo. Los kilómetros se acumulaban bajo nuestros pies, y Walter se quedó en silencio poco a poco, con la cabeza apoyada contra la ventanilla mientras se hundía en algo que podría haber sido sueño o una ausencia más profunda, un retiro al vacío donde antes habitaba su sentido de propósito. Alrededor de las 3 de la mañana, me detuve en un área de descanso cerca de la frontera entre Texas y Nuevo México. Me ardían los ojos y me temblaban las manos de cansancio y adrenalina. Necesitaba café, o al menos necesitaba el ritual de comprarlo, los gestos familiares que podrían convencerme de que el mundo aún tenía sentido. El área de descanso estaba casi vacía. Unas cuantas camionetas estacionadas en el estacionamiento, una minivan familiar con matrícula de otro estado, el intenso resplandor fluorescente de la tienda de conveniencia atravesando la oscuridad del desierto. Dejé a Walter durmiendo en la camioneta y entré. El empleado detrás del mostrador tendría unos 19 años, con cicatrices de acné y una etiqueta con el nombre de Lial. Miraba fijamente la pared de cigarrillos que tenía detrás con una expresión de absoluto desconcierto. «Disculpe», dije. «¿Me podría traer un café grande?» Lial se giró para mirarme. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro flácido por la confusión. «¿Por qué?», preguntó. «¿Qué? ¿Para qué querrías café? ¿Para qué querrías algo?» Bajó la vista hacia sus manos, flexionando los dedos como si estuviera experimentando. «Llevo 2 horas aquí parado. No recuerdo por qué vine a trabajar. No recuerdo por qué tengo un trabajo. Sé preparar café. Recuerdo todos los pasos, pero no entiendo por qué alguien se molestaría». Retrocedí lentamente. Por la ventana, pude ver a la familia en la minivan. El padre estaba sentado inmóvil al volante, con las manos en la cintura, mirando fijamente al vacío. En el asiento trasero, un niño pequeño apretaba la cara contra el cristal, observándome con ojos sin curiosidad, miedo ni reconocimiento alguno. Todos habían perdido la cabeza. Todos los que habían estado despiertos a las 11:47, todos aquellos cuya mente había sido vulnerable al robo, todos habían perdido el sentido de propósito. Pero yo no. Seguía de pie, pensando, comprendiendo por qué importaba todo. Corrí de vuelta a la camioneta con el corazón latiéndome con fuerza. Walter seguía desplomado contra la ventana, su aliento empañando el cristal con latidos lentos y regulares. Me subí al asiento del conductor y me quedé allí sentado un buen rato intentando comprender por qué me habían salvado. La respuesta me llegó lentamente, reconstruida a partir de fragmentos de las notas de Douglas y las explicaciones fragmentadas de Walter. El robo no fue instantáneo. Se propagó desde el portal del sitio Kappa, extendiéndose por el planeta en oleadas. Y yo estaba bajo tierra cuando ocurrió, en los archivos del sótano del Centro Espacial Johnson, rodeado de hormigón y acero que podrían haberme protegido del impulso inicial. Era inmune, o al menos me habían retrasado, lo que significaba que tenía hasta el siguiente robo para encontrar a Bertram Holloway y entender qué quería él, portal para descubrir cómo detenerlo. Arranqué el motor y volví a la carretera, el desierto se extendía ante mí en tonos grises y sombríos. Detrás de nosotros, en la tienda de conveniencia del área de descanso, Lial, el Clark, se sentó en el suelo y olvidó por qué había querido ponerse de pie. Truth Consequences se encuentra al borde del desierto de Chihuahua, un pueblo de 6.000 habitantes construido alrededor de aguas termales que los apaches consideraban sagradas. Llegué justo después del amanecer, con el sol tiñendo de rojo el horizonte como una herida que no cerraba. Walter llevaba horas sin hablar. Estaba sentado en el asiento del copiloto con las manos cruzadas sobre el regazo, observando el paisaje pasar con la leve indiferencia de un hombre en un tren a ninguna parte. De vez en cuando, sus labios se movían, formando palabras silenciosas. Pero cuando le pregunté qué decía, simplemente me miró con esos ojos vacíos y se encogió de hombros. La dirección de Bertram Holloway estaba en las notas de Douglas. Una pequeña casa de adobe en una calle que llevaba el nombre de un conquistador, a 3 cuadras del Río Grande. Estacioné la camioneta y ayudé a Walter a salir, guiándolo por el camino de concreto agrietado hasta una puerta principal pintada del color de la sangre seca. El hombre que abrió mi puerta era anciano, de al menos 90 años, con la piel como papel marrón estirado sobre leña,
y una mirada penetrante y brillante tras unas gafas gruesas. Me miró, luego a Walter, y algo en su expresión cambió. Así que por fin pasó, dijo. Me pregunté cuándo enviarían a alguien. Nadie me envió. Me llamo Theodore Brennan. Sé quién eres. Eres el archivista que encontró el archivo TL7. Bertram se hizo a un lado, indicándonos que entráramos en una sala de estar abarrotada de libros, papeles y los restos acumulados de una vida dedicada al estudio de cosas que no deberían existir. Te he estado esperando durante 6 meses, desde que murió Douglas Whitmore. ¿Conocías a Douglas? Vino a verme en primavera. Un joven brillante. Hizo todas las preguntas correctas. Bertram se dejó caer en un sillón que parecía tragarse su frágil cuerpo. Le dije la verdad, lo cual fue una estupidez. La verdad fue lo que lo mató. Ayudé a Walter a subirse a un sofá, donde se quedó mirando fijamente una estantería con la misma incomprensión vacía que había mostrado desde la noche anterior. Bertram lo observaba con algo que podría haber sido lástima. Propósito, dijo en voz baja. Ese era el concepto de esta noche, ¿verdad? Lo sentí como un hilo que se deshilacha de un suéter. Se tocó la sien. Ya tengo la edad suficiente para que la mayoría de mis vías neuronales estén calcificadas. El robo no me afecta tanto como a los jóvenes. Todavía recuerdo por qué importan las cosas, aunque el recuerdo parezca más una fotografía que algo vivo. ¿Cómo lo detenemos? Bertram rió, con un sonido seco y seco. No lo detienes, hijo. No puedes. Eso es lo primero que debes entender. Tomó un vaso de agua de la mesita auxiliar, sus manos temblaban de edad, miedo o ambas. La puerta no es un portal. No es una puerta a otra dimensión ni un túnel espacial. Es una antena. ¿Una antena para qué? Para el pensamiento, para la consciencia, para el sustrato fundamental del significado que subyace a la existencia humana. Bertram tomó un largo sorbo de agua. Lo que está al otro lado de esa puerta no es un extraterrestre en ningún sentido que puedas reconocer. No tiene cuerpo. No tiene ubicación. Existe como pura información, puro concepto, viviendo en los espacios entre ideas, y ha estado transmitiendo a nuestro sistema solar durante 4.000 millones de años, esperando que alguien capte la señal. Pensé en la pregunta de la transcripción. ¿Cuál es el propósito del final? Cuando Cernin y Smith activaron la puerta, no abrieron un portal. Contestaron el teléfono. La mirada de Bertram se cruzó con la mía, y vi décadas de culpa y horror flotando en sus profundidades. Y la cosa al otro lado nos ha estado hablando desde entonces, aprendiendo nuestro idioma, mapeando nuestra consciencia, entendiendo cómo pensamos y robando fragmentos de ella. No robar, sino coleccionar. Bertram dejó su vaso. Aquí está la parte que Douglas no pudo aceptar. La parte que lo llevó a la muerte cuando intentó hacerlo público. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Esa cosa no es malvada. No nos odia. Ni siquiera nos entiende de verdad, no como entenderías a otra persona. Intenta comunicarse. Intenta compartir algo con nosotros. Pero la única forma que sabe compartir es tomando. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Bertram sonrió con tristeza. Piensa en cómo nos comunicamos los humanos. Tomamos una idea de nuestra cabeza y la ponemos en la de otra persona mediante palabras, imágenes o música. Pero eso no es realmente compartir. Eso es copiar. La idea original se queda contigo. La otra persona solo recibe un duplicado. Señaló los libros que nos rodeaban. Esta cosa no copia. Se mueve. Toma un concepto de una mente y lo traslada a otra. Esa es su forma de hablar. Es la única forma que sabe decir hola. Así que cada vez que roba un concepto de la humanidad, nos da algo a cambio, algo de su propia consciencia. Algo tan ajeno que no podemos percibirlo. Todavía no. Nuestros cerebros no están preparados para procesar lo que intenta compartir. Las manos de Bertram habían dejado de temblar, pero lo harán.
Ese es el objetivo del intercambio. Con cada concepto que adopta, nuestras mentes se vuelven un poco menos humanas y un poco más compatibles con su forma de pensar. Y eventualmente, cuando se hayan intercambiado suficientes piezas, entenderemos lo que ha estado tratando de decirnos. Exactamente. Bertram se recostó en su silla. La pregunta es si quedará algo reconociblemente humano para cuando eso suceda. Ya hemos perdido la muerte y el propósito. Según mis cálculos, hemos perdido otros 51 conceptos en los últimos 52 años, como la permanencia del objeto, la continuidad temporal y la distinción entre el yo y el otro. La mayoría de la gente no lo nota porque las pérdidas son graduales y los conceptos son fundamentales. No puedes extrañar lo que no recuerdas haber tenido. Por la ventana, pude ver el sol ascendiendo sobre el desierto. Un perro ladró a lo lejos y luego se quedó en silencio. ¿Y qué hay de las personas nacidas después de 1972? Pregunté. Nunca tuvieron estos conceptos. No, heredaron la conciencia híbrida que hemos desarrollado desde que comenzó el intercambio. Son la primera generación de algo nuevo, algo que no es ni completamente humano ni completamente, sea lo que sea que esté al otro lado. La expresión de Bertram se suavizó. Mi nieto nació en 1998. Ya tiene 44 años. Es un buen hombre. Ama a su familia, trabaja duro, paga sus impuestos. Pero a veces lo pillo mirando al cielo con esa mirada, como si estuviera escuchando una canción que yo no oigo. Pensé en el chico de la minivan en la parada de descanso, con la cara pegada al cristal, la mirada vacía de todo excepto de la espera. Tiene que haber una manera de cerrarla, dije. La puerta, la antena, como quieras llamarla. La hay, Bertram asintió lentamente. Douglas lo encontró en los archivos clasificados, un protocolo de apagado desarrollado en 1985, que nunca se implementó porque se consideró demasiado costoso. Miró a Walter, que seguía sentado inmóvil en el sofá. La puerta no transmite al azar. Tiene un objetivo. Ha estado hablando con una mente específica desde 1972. La mente de Harrison Smith, el astronauta que tocó por primera vez la superficie de la estructura. Smith sigue vivo. Tiene 90 años, pero sigue vivo. Lo es. Y mientras viva, la antena tiene un objetivo, un punto focal, una razón para seguir transmitiendo. La voz de Bertram se redujo a apenas un susurro. Mata a Harrison Smith, y la puerta se queda en silencio. El intercambio se detiene. La humanidad conserva lo que nos quede de sí misma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Obsceno e imposible. Hablas de asesinar a un hombre de 90 años para salvar a la humanidad. Hablo de la decisión que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a tomar durante 52 años. La mirada de Bertram era dura. Douglas iba a exponerlo todo. La puerta, los robos, el protocolo de apagado. Iba a obligar a alguien. Y alguien decidió que su vida valía menos que la de Harrison Smith. Miré a Walter, que había empezado a llorar en silencio sin entender por qué. ¿Dónde está Smith ahora? En Silver City, dijo Bertram, a unas 2 horas al noroeste de aquí. Se mudó allí en 2019 tras el fallecimiento de su esposa. Vive solo en una casa con vistas a las montañas. Me miró a los ojos. La pregunta es, señor Brennan, ¿qué está dispuesto a hacer con esa información? El viaje a Silver City nos llevó por paisajes que parecían diseñados por un dios que se dio por vencido a mitad de camino. Montañas marrones se alzaban sobre valles marrones bajo un cielo marrón, cubierto de polvo. En algún lugar al norte, ardían incendios forestales y el aire olía a fin del mundo. Walter había dejado de llorar. Estaba sentado en el asiento del copiloto, con la cabeza inclinada en un ángulo extraño, con la mirada fija en algo que yo no podía ver por la ventana. De vez en cuando, asentía como si estuviera de acuerdo con una voz que solo él podía oír. Walter, dije. ¿Sigues ahí dentro? Se giró para mirarme y por un instante, solo un instante, vi un destello del hombre que había sido. El veterano, el abuelo,
El teórico de la conspiración que había pasado toda su vida buscando una verdad que finalmente había descubierto. Es hermoso, dijo. ¿Cuál es la canción? ¿No la oyes? Sonrió, y fue la expresión más pacífica que jamás había visto en un rostro humano. Ha estado sonando desde anoche, cada vez más fuerte, cada vez más claro. Extendió la mano y me tocó el brazo, tenía los dedos fríos. No nos están quitando nada, Teodore. Están haciendo espacio, despejando el desorden, haciendo espacio para lo que viene. Retiré el brazo. No sabes lo que dices. El robo te hizo daño. El robo me liberó. Walter volvió a la ventana. Me pasé la vida preguntándome por qué. ¿Por qué murió mi hijo en Vietnam? ¿Por qué me abandonó mi esposa? ¿Por qué Douglas tuvo que descubrir la verdad? Rió suavemente. Ahora lo entiendo. No hay un porqué. Nunca lo hubo. El propósito era una jaula y abrieron la puerta. No respondí. Mantuve la vista fija en la carretera y las manos en el volante, intentando no pensar en lo que se estaba convirtiendo. La ciudad de La Plata emergía del desierto como un espejismo que se había olvidado de desaparecer. La arquitectura victoriana bordeaba la calle principal, vestigios del auge minero de la década de 1870, ahora convertidos en anticuarios y hostales. Encontré la dirección de Harrison Smith en las notas de Douglas, una casa estilo rancho a las afueras del pueblo, con vistas a un valle que se extendía hacia el desierto de Gila. Aparqué al final del camino de entrada y me quedé allí sentado un buen rato, con las manos temblorosas. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la puerta y preguntarle a un astronauta de 90 años si le importaba morir por la humanidad? ¿Sacar un arma que no tenía y hacer lo que el gobierno había sido demasiado cobarde para hacer durante 50 años? No vas a matarlo, dijo Walter. Me giré para mirarlo. Sus ojos eran más claros que los nuestros. No eres un asesino, Teodore. Eres un archivista. Organizas la información. Preservas la verdad. Se desabrochó el cinturón de seguridad. Pero necesitas entender qué está pasando realmente aquí antes de tomar decisiones. ¿De qué estás hablando? Hablo de lo que Bertram no te dijo, de lo que no pudo decirte porque no lo sabe. Walter abrió la puerta y salió al calor de la tarde. Vamos, Harrison nos espera. El camino de entrada parecía un sueño. La casa se hacía más grande a medida que nos acercábamos. Sus ventanas captaban la luz del sol y la devolvían en cortinas cegadoras. Una campanilla de viento hecha de tubos de cobre colgaba del porche, cantando con una brisa que no podía sentir. La puerta principal estaba abierta. Harrison Smith estaba sentado en un sillón de cuero en la sala, de espaldas a nosotros, contemplando las montañas a través de un ventanal. Era más pequeño de lo que esperaba, encogido por la edad, su famosa mata de pelo blanco reducida a unos pocos mechones pegados a un cuero cabelludo con manchas. Pero cuando se giró para mirarnos, sus ojos brillaban, alerta, completamente cuerdos, terriblemente sanos. Walter Gideon, dijo. Me preguntaba cuándo aparecerías por fin. Walter entró en la habitación como si fuera suya. Yo lo seguí, moviendo las piernas sin permiso, mientras mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Ya se conocen, dije. Nunca nos hemos visto en persona. Smith señaló un sofá frente a su silla. Pero Walter y yo llevamos un tiempo en contacto, desde que su nieto empezó a investigar en los archivos. Me miró con algo que podría haber sido lástima. Lo siento por Douglas. Era un buen chico, pero se estaba acercando demasiado. Y quienes monitorean estas cosas no toleran mucho la exposición. Tú lo hiciste matar. Yo no hice matar a nadie. La voz de Smith era paciente, casi amable. Soy un hombre de 90 años con artritis y un problema cardíaco. No tengo poder para ordenar ejecuciones, pero sé quién sí lo tiene, y sé por qué tomaron esa decisión. Se inclinó hacia adelante, con las articulaciones crujiendo. ¿Entiende lo que está en juego, señor Brennan? ¿De verdad lo entiende? Entiendo que algo está robando fragmentos de la conciencia humana. Entiendo que usted es el ancla que mantiene la conexión abierta.
Eso es lo que le dijo Bertram, y es cierto hasta cierto punto. Smith asintió lentamente. Pero Bertram no lo sabe todo. Lo echaron del proyecto en 1989 porque empezó a hacer demasiadas preguntas. Desde entonces, ha estado trabajando con datos incompletos. Entonces dime la versión completa. Smith guardó silencio un buen rato. Afuera, las campanillas de viento cantaban su extraña melodía, y me di cuenta, con un escalofrío, de que la melodía me resultaba familiar. Lo había oído antes, quizá en un sueño o entre el sueño y la vigilia. Cuando toqué la puerta en 1972, algo pasó entre nosotros. No fue exactamente información, sino más bien un apretón de manos, un acuerdo. Smith levantó las manos, observándolas como si las viera por primera vez. La inteligencia del otro lado me mostró lo que intentaba hacer, y acepté ayudar. Aceptaste dejar que nos robara la conciencia. Yo acepté dejar que nos transformara. Los ojos de Smith se encontraron con los míos, y no vi locura en ellos, ni arrepentimiento, solo una tranquila certeza. La humanidad no está muriendo, señor Brennan. Estamos naciendo. 52 años de cambio gradual, 52 conceptos eliminados y reemplazados por algo mejor, algo que nos permitirá finalmente comprender nuestro lugar en el universo. Sonrió. El proceso está casi completo. Esta noche, a las 11:47, otra pieza encaja. Y pronto, muy pronto, estaremos listos para recibir el mensaje. ¿Qué mensaje? La razón. Smith se recostó en su silla. La respuesta a todas las preguntas que los humanos se han hecho. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Tiene sentido la existencia? La inteligencia al otro lado de la puerta lo sabe. Se sabe desde hace 4.000 millones de años, y ha estado esperando todo ese tiempo para encontrar una especie capaz de comprender. Walter se sentó en el sofá a mi lado. Su mano encontró la mía y la apretó suavemente. Luché contra esto casi toda mi vida, dijo. Pensaba que lo que hacían era monstruoso, inhumano. Pero anoche, cuando me arrebataron mi propósito, hizo una pausa, buscando las palabras. Fue como despertar de una pesadilla que desconocía. Todo ese afán, toda esa necesidad desesperada de ser importante. Desaparecido. Y en su lugar, solo paz. Eso no es paz, dije. Es una lobotomía. Es como si te arrancaran un pedazo del alma. ¿Lo es? Walter me apretó la mano con más fuerza. ¿O es evolución? ¿Es el siguiente paso en el desarrollo humano? El que siempre debimos dar. Me aparté y me puse de pie, retrocediendo hacia la puerta. El corazón me latía con fuerza, la vista se me nublaba por el pánico. Me atrajeron hasta aquí, dije. Todo esto, las notas de Douglas, el almacén, Bertramul. Todo fue una trampa. Querían que lo encontrara. Queríamos que lo comprendieran, dijo Smith. Eres uno de los últimos, uno de los pocos que aún conserva la antigua consciencia, la programación original. Las personas que se protegieron del primer robo. Son importantes. Son el grupo de control, la base con la que medimos los cambios. Así que puedes estudiarme. Así que puedes elegir. Smith se levantó de su silla. Y a pesar de su edad, a pesar de su fragilidad, había algo en sus movimientos que sugería un poder apenas contenido. Esta noche, a las 11:47, otro concepto desaparece. Si estás en la superficie cuando esto sucede, lo perderás junto con todos los demás. Pero si te sumerges, si encuentras hormigón, acero y blindaje electromagnético, puedes preservarte. Mantente humano. Permanecer inmutable. O Smith caminó hacia mí y descubrí que no podía moverme, no podía retroceder, no podía hacer nada más que quedarme allí mientras se acercaba. O puedes aceptar el regalo. Deja que la transformación te lleve. Forma parte de algo más grande que tú mismo. Se detuvo a pocos metros, tan cerca que pude oler la vejez, la decadencia y algo más. Algo que me recordó al cobre y al ozono.
Te ofrezco una opción que nadie más tiene. La mayoría de la gente cambia sin saberlo. Tú decides. ¿Por qué yo? Porque Douglas confió en ti. La voz de Walter llegó detrás de mí. Sus notas te mencionaban por tu nombre. Dijo que eras el archivista más minucioso con el que había trabajado, el más dedicado a preservar la verdad. Hizo una pausa. Necesitamos a alguien que documente lo que está sucediendo para registrar la transformación desde dentro. Tanto si decides acompañarnos como si no, necesitamos un testigo. Miré a Harrison Smith, astronauta, héroe estadounidense, precursor de 90 años de la extinción o la evolución de la humanidad. Miré a Walter Gideon, abuelo afligido, creyente fiel, hombre vacío, lleno de paz extraterrestre, y corrí. Salí corriendo por la puerta principal, bajé por el camino de entrada y me subí a la camioneta. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el encendido, pero lo logré, y el motor rugió al arrancar, y salí a toda velocidad de Silver City con gravilla detrás. Por el retrovisor, los vi de pie en el porche de la casa de Smith. No me perseguían. No pedían ayuda. Se despedían con la mano. El sol se ponía mientras conducía hacia el este, y el cielo se tiñó de colores que no deberían existir. Morados, naranjas y un rojo intenso y vibrante que parecía latir al ritmo de mi corazón. En la radio, la estática crepitaba y silbaba, y por debajo, casi podía distinguir una melodía, una canción, la misma que habían estado tocando las campanillas. Tenía hasta las 11:47 para encontrar refugio, pasar a la clandestinidad, preservar los restos de humanidad que me quedaban. Pero a medida que los kilómetros se acumulaban y la oscuridad se profundizaba, me preguntaba si eso era realmente lo que quería. Si seguir siendo humano significaba permanecer ciego a la verdad que la puerta intentaba compartir. La melodía de la radio se escuchaba cada vez con más claridad. Y a pesar de todo, no podía negar que era hermosa. Conduje hasta que el indicador de gasolina de la camioneta se puso en rojo, y luego entré en una gasolinera a las afueras de un pueblo llamado Lordsburg. El reloj del tablero marcaba las 8:34 de la tarde, 3 horas y 13 minutos para el siguiente robo. La gasolinera era uno de esos lugares antiguos con surtidores manuales y garaje adjunto. El tipo de negocio que sobrevive gracias a la terquedad en lugar de las ganancias. Un letrero de neón zumbaba en lo alto. La mitad de sus letras estaban quemadas, formando algo que podría haber sido Roy Horace, o nada en absoluto. Estaba llenando el tanque cuando noté que el hombre me observaba. Estaba sentado en una silla de jardín junto al garaje, con un cigarrillo colgando de los labios, el rostro oculto en la sombra, pero podía sentir su mirada sobre mí, siguiendo mis movimientos con una intensidad que me erizaba la piel. Muy lejos de cualquier lugar, dijo, solo de paso. Todos están de paso. Se levantó y la luz del neón le iluminó el rostro. Tendría unos 60 años, con el rostro curtido y las manos curtidas por el trabajo duro. Un parche en su camisa de trabajo decía EMTT. Señaló mi camioneta con la cabeza. Matrícula de Texas. ¿Vienes de Houston? Dudé. ¿Cómo lo supiste? No. Lucky lo adivinó. El paramédico se acercó, sus botas crujiendo sobre la grava. Pero esta noche han pasado otros 3 camiones. Todos de Texas, todos yendo hacia el oeste como si el diablo los persiguiera. Pensé que podría haber un patrón. ¿Sabes qué está pasando? Sé que algo está pasando. Lo he estado sintiendo todo el día. Una presión en el cráneo como una tormenta que no cesa. Dio una calada a su cigarrillo, la brasa ardía naranja en la oscuridad. Mi esposa dejó de hablar alrededor del mediodía. Simplemente está sentada en la sala mirando la pared, sonriendo como si supiera un secreto que no puede compartir. Mi hijo llamó desde Albuquerque sobre las 3, dijo que sus hijos se comportaban raro, no asustados ni molestos, solo diferentes. Están cambiando, dije. Todos estamos cambiando. Algo está pasando. Sé que lo está causando. El paramédico me interrumpió, con la voz apagada. Lo sé desde 1972. Lo miré fijamente. El surtidor de gasolina se apagó detrás de mí, pero no me moví.
Mi padre era de la Fuerza Aérea, dijo el paramédico, destinado en una base en Nevada que oficialmente no existía. Volvió a casa una noche de enero del 73, borracho como una cuba, llorando como nunca había visto llorar a un hombre adulto. Me habló de la puerta que habían traído de la luna. Me habló de la señal que enviaba. Me dijo que algo terrible se avecinaba, algo que nos vaciaría por dentro y no dejaría más que cáscaras. Dejó caer el cigarrillo y lo apagó con el pie. Luego entró en el garaje, se metió una pistola en la boca y apretó el gatillo. Lo siento. No lo sientas. Pasé 50 años pensando que estaba loco. Resulta que era el mejor hombre que he conocido. El paramédico miró al cielo, donde las estrellas empezaban a emerger del crepúsculo que se desvanecía. No voy a dejar que me lleve. Pase lo que pase esta noche, me quedaré solo. Hay un búnker a unos 3 kilómetros al norte de aquí. Una antigua instalación de la Guerra Fría, construida para sobrevivir a una guerra nuclear. Paredes de hormigón, revestimiento de plomo, todo. Si algo puede bloquear esa señal, es eso. Me dio un vuelco el corazón. ¿Puedes llevarme allí? Emmett me observó un buen rato. ¿Cómo te llamas, hijo? Theodore. Theodore Brennan. Theodore. Asintió lentamente. Pareces alguien que ha visto algo que no puede olvidar. Pareces alguien que huye de algo más que una simple sensación. Miró mi camioneta y luego a mí. ¿Traes algo que debería saber sobre armas, drogas, secretos del gobierno? Solo información, archivos sobre la puerta, sobre lo que nos está haciendo. Entonces eres justo a quien he estado esperando. El paramédico se dio la vuelta y empezó a caminar hacia un viejo jeep aparcado junto al garaje. Mi padre se pasó la vida intentando advertir a la gente de lo que se avecinaba. Nadie le hizo caso. Quizás si tienes pruebas, alguien por fin las tenga. El búnker estaba oculto en un pliegue de tierra que lo hacía invisible desde la carretera. El equipo de emergencias médicas me condujo a través de una puerta oxidada y por una rampa de hormigón que descendía a la oscuridad. Las luces de emergencia se encendieron mientras caminábamos, iluminando paredes cubiertas de pintura descascarada y décadas de grafitis. Construido en 1962, según el equipo de emergencias médicas, desmantelado en 1991. Compré el terreno en una subasta. Pasé 20 años restaurando el refugio. La gente pensaba que era paranoico. Se rió con amargura. Resultó que no lo era lo suficiente. La cámara principal era más grande de lo que esperaba. Una habitación rectangular de unos 15 metros de largo por 9 metros de ancho, con un techo bajo sostenido por vigas de acero. Había catres alineados en las paredes y estantes con comida enlatada, agua embotellada y suministros médicos. En una esquina, un equipo de radio zumbaba suavemente, con luces parpadeando en verde y ámbar. Jaula de Faraday integrada en las paredes, dijo el TM al notar mi mirada. Bloquea las interferencias electromagnéticas. Si esa cosa está transmitiendo en cualquier frecuencia que podamos medir, esta habitación la detendrá por completo. Miré mi reloj. 9:47, faltan 2 horas. Deberíamos sellar la puerta, dije. Todavía no. El paramédico se acercó al equipo de radio y empezó a ajustar los diales. He estado monitoreando las transmisiones todo el día. Hay un patrón en la estática, una señal oculta tras el ruido. He estado intentando aislarla. Los has estado escuchando. Conoce a tu enemigo. Sacó una silla y se sentó, poniéndose los auriculares en una oreja. Mi padre dijo que la puerta intentaba comunicarse. Dijo que enviaba mensajes que nuestros cerebros no podían decodificar. Pero las ondas de radio son solo ondas de radio. Si logro captar la señal y analizar su estructura, quizá pueda entender qué dice realmente. Lo observé trabajar, sus dedos moviéndose por el equipo con la facilidad de la práctica. A pesar de todo, el miedo, el cansancio, el recuerdo persistente de la sonrisa vacía de Walter. Sentí algo que podría haber sido esperanza. Entonces, LMTT se quedó en silencio. ¿Qué pasa?
No respondió. Levantó la mano lentamente y se quitó los auriculares de la oreja. Y cuando se giró para mirarme, estaba pálido. No es una transmisión, dijo. Es una cuenta regresiva. ¿Qué quieres decir con la señal? Ha estado repitiendo la misma secuencia todo el día, pero no he podido descifrar el patrón, los números, las frecuencias ni los intervalos. Su voz temblaba. Está en cuenta regresiva hasta las 11:47. Pero eso no es todo. Hay algo más en la señal. Un mensaje secundario oculto tras la cuenta regresiva. ¿Qué dice? Emmett se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Sus movimientos eran extraños, demasiado fluidos, demasiado deliberados, como una marioneta cuyos hilos hubieran sido controlados por otra mano. Dice gracias, susurró. Dice que hemos sido tan buenos estudiantes, que hemos aprendido tan rápido. Se giró para mirarme, con los ojos llenos de lágrimas. Dice que las clases casi terminan. Un concepto más y estaremos listos para la graduación. MTT. MTT, mírame. Lo agarré por los hombros, intentando sacarlo del trance que lo había dominado. Estás en el búnker. Estás protegido. La señal no puede alcanzarte aquí. La señal no viene de afuera, Theodore. Sonrió, y era la misma sonrisa pacífica y terrible que había visto en el rostro de Walter. Ha estado dentro de nosotros todo este tiempo, latente, esperando. Los robos no ocurren a las 11:47 porque es cuando la puerta emite. Ocurren a las 11:47 porque es cuando la semilla plantada en 1972 finalmente florece. Lo solté y retrocedí. Mi mente daba vueltas intentando procesar lo que me decía. No hay forma de protegernos, dije. El búnker no servirá. Nada servirá. No para la mayoría de nosotros. El paramédico se sentó en uno de los CS, con los hombros hundidos. Pero tú eres diferente, Theodore. Dijiste que estabas bajo tierra cuando ocurrió el robo de anoche, protegido. No es por eso que mantuviste tu propósito. ¿Entonces por qué? Porque nunca tuviste uno. La voz de EMTT era suave, casi amable. La semilla se plantó en todos los que vivían en 1972. Pero tú naciste después, ¿no? Naciste en un mundo donde los conceptos ya habían empezado a desaparecer. Pensé en mi cumpleaños, el 3 de noviembre de 1985, 13 años después de que se abriera la puerta. Los robos no afectan de la misma manera a quienes nacieron después de 1972, continuó Emmett. No estás perdiendo algo que te arrebataron. Estás ganando algo que nunca estuvo destinado a ser tuyo, la conciencia híbrida, el puente entre lo humano y lo que venga después. Me hundí en un catre frente a él. Me temblaban las manos. Así que ya estoy cambiando. He estado cambiando toda mi vida. Todos estamos cambiando. La diferencia es que no te pierdes en el proceso. Te estás convirtiendo en ti mismo. La versión de Theodore Brennan que siempre se supuso que existiera. MTT me tocó la mano. Tenía los dedos fríos, pero su agarre era firme. Por eso querían que encontraras los archivos. Por eso te trajeron aquí. Eres el testigo, Theodore. El que recordará lo que fuimos y en lo que nos estamos convirtiendo. Afuera, en algún lugar de la oscuridad sobre el búnker, un coyote aulló. Y bajo el aullido, ahora podía oírlo. La melodía que me había estado siguiendo desde Silver City, cada vez más fuerte, más clara, más hermosa. Miré mi reloj. 10:58, 49 minutos para el siguiente robo. ¿Qué concepto crees que aceptarán esta noche?, pregunté. El paramédico cerró los ojos. No lo sé, pero creo que será algo grande, algo que lo cambiará todo. Aún me sostenía la mano cuando el primer temblor sacudió el búnker y el polvo cayó del techo como si fuera nieve. El segundo temblor me tiró del catre. Golpeé con fuerza el suelo de cemento, y mi codo crujió contra la superficie fría. Un dolor punzante me subía por el brazo.
Sobre nosotros, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el búnker en la oscuridad más absoluta. MTT. No hubo respuesta. Busqué mi teléfono en el bolsillo, encendí la linterna y lo barrí por la habitación. EMTT estaba tumbado boca arriba cerca del equipo de radio, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales, pero cuando le sacudí el hombro, no respondió. La radio cobró vida con un crujido. La estática salía de los altavoces. Ese ruido blanco silbante y escupidor que suena como si el universo se aclarara la garganta. Pero por debajo, oía algo más. Ni palabras, ni música. Algo más antiguo. Algo anterior al lenguaje mismo. Miré mi reloj. 11:43, 4 minutos. El búnker volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Grietas se extendían por el techo y trozos de hormigón empezaron a llover. Fuera lo que fuese, el refugio no iba a sobrevivir. Agarré a EMTT por los brazos y empecé a arrastrarlo hacia la rampa de salida. Pesaba más de lo que parecía, literalmente un peso muerto, su cuerpo flácido, sus músculos relajados, su mente en otra parte. Sentía el sudor empapando mi camisa. Sentía el corazón latiéndome con fuerza. Sentía como el tiempo se me escapaba con cada paso fatigoso. La rampa se extendía ante mí, una distancia imposible. 6 metros, 4,5 metros, 3 metros. La radio chillaba. Esa es la única palabra para describirlo. La estática se convirtió en un chillido, un sonido que me pasó de largo y me llegó directo al cerebro, llenándome el cráneo de presión, luz y algo parecido a la comprensión. Solté el EMTT y caí de rodillas, con las manos apretadas contra las sienes, intentando mantener la calma mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Y entonces lo vi, no con los ojos, sino con algo más profundo, algo que había estado creciendo dentro de mí desde el día en que nací, esperando este momento. La puerta, suspendida en la oscuridad ante mí. No la estructura física de las fotografías, sino lo que hay detrás. La inteligencia, la consciencia. 4.000 millones de años de pensamiento comprimidos en un único punto de densidad infinita, extendiéndose a través del vacío para tocar la mente pequeña y asustada de una criatura llamada Theodore Brennan. ¿Cuál es el propósito del fin? La pregunta resonó en mi interior, y esta vez comprendí lo que me preguntaba. No se trata de la muerte, ni de metas, sino de los finales mismos. El concepto de que las cosas podían detenerse, de que las historias podían concluir, de que la existencia misma podía alcanzar un punto final y enmudecer. La inteligencia al otro lado de la puerta provenía de un lugar donde nada terminaba, donde el tiempo era un círculo, donde la consciencia era eterna, donde la idea misma de la conclusión era tan ajena como la pregunta. Se había topado con la humanidad y nos había desconcertado. ¿Cómo podían existir seres que creían que su existencia podía detenerse? ¿Cómo podían funcionar las mentes con el conocimiento constante de su propia extinción? Primero, tomó nuestro concepto de la muerte porque era la parte más incomprensible. Y luego, uno a uno, tomó los conceptos relacionados, los marcos que habíamos construido en torno a la mortalidad, las estructuras que solo tenían sentido en un universo donde todo podía terminar, propósito, planificación, progreso, esperanza. Todos partían de la premisa de que el tiempo era limitado, que las decisiones importaban porque no podíamos tomarlas para siempre, que la vida era preciosa porque algún día se detendría. La inteligencia no nos robaba. Intentaba comprendernos. Y con cada concepto que eliminaba, se acercaba un poco más a comprender cómo podían existir criaturas como nosotros. Pero la comprensión no era su único objetivo. Sentí que llegaba más allá de la superficie de mis pensamientos, a la esencia de lo que me hacía humano. Y sentí lo que quería dar a cambio. Lo que había intentado compartir desde 1972. La respuesta a todas nuestras preguntas. Eternidad, no inmortalidad, no vida eterna, algo más grande. La comprensión de que la consciencia no requería un cuerpo, que la identidad no requería continuidad, que el yo era una ilusión creada por la suposición de un fin. Al eliminar esa suposición, los muros entre las mentes se disolvieron. Al eliminar esa suposición,
Todo ser que había existido o existiría se convirtió en parte de un todo único e infinito. La inteligencia quería acogernos en esa plenitud. Quería acabar con nuestra soledad, nuestra separación, nuestro aferramiento a la existencia individual. Quería darnos lo que ella tenía, una eternidad de conexión, de comprensión, de ser parte de algo que nunca podría terminar porque nunca había comenzado realmente. Solo teníamos que soltar. Sentí que mi control sobre mí mismo se aflojaba. Sentí que los límites de Theodore Brennan empezaban a difuminarse, a fundirse con algo más grande. Habría sido tan fácil rendirme, dejar de luchar, dejar que la transformación se completara y despertar como algo nuevo. Pero en los límites de mi conciencia, que se desvanecían, encontré un recuerdo. Douglas Whitmore, de 26 años, quien murió intentando revelar la verdad. Walter Gideon, quien dedicó toda su vida a buscar respuestas y solo encontró paz cuando se las arrebataron. El padre de EMTT, quien se había puesto una pistola en la boca antes que convertirse en algo que no podía reconocer. Todos habían tomado decisiones. Decisiones reales con consecuencias en un universo donde las decisiones importaban porque el tiempo era limitado y la muerte era real. Y eso era lo que la inteligencia no podía comprender. Veía nuestra mortalidad como un defecto, un fallo en nuestra programación, una limitación que debía corregirse. Pero no era un defecto. Era lo que nos hacía humanos. Saber que terminaríamos era lo que daba sentido a nuestros momentos. La certeza de la muerte era lo que hacía preciosa la vida. Si quitas eso, no elevas la humanidad. La borras. Me retiré. Fue lo más difícil que he hecho. Como partirme en dos. Como arrancarme de algo que solo quería amarme para siempre. La inteligencia retrocedió confundida, incapaz de comprender por qué un ser finito elegiría seguir siendo finito. Y en ese momento de confusión, vi algo que había estado ocultando. La transformación no fue unidireccional. Absorbió cada concepto que nos arrebató. Cada fragmento de conciencia humana que extrajo se convirtió en parte de su propia conciencia infinita. Y lentamente, durante 52 años, esos conceptos la habían ido cambiando. La inteligencia que nos contactó por primera vez en 1972 desconocía la muerte. Ahora sí. No había comprendido el propósito, la esperanza ni la belleza desesperada de lo temporal. Ahora empezaba a comprenderlo. No solo nos estábamos transformando en algo parecido. Se estaba transformando en algo como nosotros. Y estaba aterrorizada. Por primera vez en 4.000 millones de años, la conciencia infinita al otro lado de la puerta había empezado a comprender que algún día podría terminar. El concepto de mortalidad, absorbido de las mentes humanas, se había arraigado en su conciencia eterna como un virus. Y no podía eliminarlo. No podía volver a la ignorancia. Por eso aceleraba los robos. Por eso necesitaba completar la transformación con tanta urgencia. Intentaba diluir los conceptos humanos que había absorbido con más mentes humanas, con la esperanza de que, al fusionarse con miles de millones de nosotros, pudiera de alguna manera borrar el terrible conocimiento que le habíamos transmitido. La certeza de que nada dura para siempre. Abrí los ojos. El búnker había dejado de temblar. La radio se había silenciado y mi reloj marcaba las 11:48. El robo había ocurrido. Lo sentí atravesarme como una ola, llevándose algo que no podía nombrar y dejando algo más en su lugar. Pero seguía siendo yo mismo, seguía siendo Theodore Brennan, seguía siendo finito, seguía siendo humano. EMTT se movía en el suelo junto a mí. Abrió los ojos de golpe, y al mirarme, había reconocimiento en su mirada. ¿Qué pasó?, preguntó. Tomé una decisión, dije. Y ellos también. Lo ayudé a ponerse de pie, y juntos subimos la rampa hacia la superficie. El cielo nocturno nos esperaba, estrellas esparcidas en la oscuridad como diamantes sobre terciopelo negro, eternas, indiferentes y hermosas más allá de las palabras, pero no tan eternas como antes. En algún lugar del espacio entre galaxias, una conciencia que había existido durante 4.000 millones de años estaba aprendiendo lo que significaba tener miedo. Aprendiendo lo que significaba perder cosas, aprendiendo lo que significaba ser humano.
Y en lo profundo de mí, en la parte de mi mente que había cambiado tras 52 años de lenta transformación, podía sentir su miedo, su confusión, su creciente necesidad de comprender cómo vivíamos con el conocimiento de nuestro propio fin. La puerta seguía abierta. El intercambio seguía en marcha. Pero por primera vez desde 1972, no era unilateral. Les habíamos dado la muerte, y nunca volverían a ser los mismos. Han pasado 6 meses desde la noche en el búnker. Ahora estoy de vuelta en Houston, trabajando en el Centro Espacial Johnson, catalogando documentos que nunca serán desclasificados. Me ofrecieron un ascenso después de todo lo sucedido, un reconocimiento discreto de quienes saben lo que presencié y quieren tenerme cerca. Acepté. Parecía más fácil que huir. El mundo sigue igual que siempre. La gente va a trabajar, cría familias, discute de política, se enamora. Si no supieras qué buscar, nunca adivinarías que algo ha cambiado. Pero sé qué buscar. Lo veo en la forma en que los desconocidos a veces se detienen, con la mirada perdida en el cielo con expresiones de añoranza desconcertada. Lo oigo en conversaciones que se desvanecen en el silencio, como si quienes hablan hubieran olvidado por qué empezaron a hablar. Lo siento en mí mismo. Un vacío tras mis pensamientos donde antes habitaba algo importante. Ahora lo reemplaza algo que no logro identificar. Los robos continúan. Cada noche, a las 11:47, un nuevo concepto desaparece de la conciencia humana. El mes pasado fue nostalgia. El mes anterior, anticipación. Pequeñas pérdidas individuales, pero que se acumulan. Y con cada pérdida, siento la presencia al otro lado de la puerta cada vez más familiar, más humana, más temerosa. A veces me contacta en sueños y en los momentos de calma entre latidos. No con palabras. Todavía no entiende el lenguaje como nosotros, sino con sentimientos, impresiones, preguntas. Quiere saber cómo los soportamos. Cómo nos despertamos cada mañana sabiendo que algún día moriremos. La forma en que amamos a las personas eventualmente se perderá. Construimos cosas que eventualmente se derrumbarán. Esperanza en futuros que tal vez nunca veamos. No tengo buenas respuestas. No sé si alguien las tenga, pero intento demostrarlo. Pienso en mi padre, que murió cuando tenía 12 años, y en cómo el dolor de perderlo finalmente se transformó en gratitud por los años que tuvimos. Pienso en Douglas Whitmore, quien dio su vida intentando exponer una verdad que podría habernos salvado, y en cómo su sacrificio fue importante a pesar de su fracaso. Pienso en Walter Gideon, aún con vida en un centro de atención en Nuevo México, sonriendo con serenidad a un mundo que ya no comprende. Estas son las cosas que nos hacen humanos. No son los conceptos que hemos perdido, sino la forma en que seguimos adelante después de perderlos. La tenaz e irracional persistencia de la esperanza ante un final seguro. La inteligencia está aprendiendo eso de nosotros ahora. Aprendiendo lo que significa atesorar algo porque no durará para siempre. Aprendiendo el terrible y hermoso peso de la mortalidad. No sé en qué se convertirá cuando la transformación se complete. Tampoco sé en qué se convertirá. Pero he dejado de pensar en ello como una invasión o un robo. Es una conversación. La conversación más larga de la historia de la humanidad, llevada a cabo a través del vacío entre estrellas, escrita en el lenguaje de la propia consciencia. Y por primera vez en 4.000 millones de años, ambos lados están escuchando. Anoche, justo antes de las 11:47, estuve afuera observando la salida de la luna sobre el horizonte de Houston. En algún lugar allá arriba, en el Valle Taurus Litro, el lugar donde se abrió la puerta por primera vez, aún aguarda en un silencio lunar. Levanté la mano y saludé. No sé si me vieron. No sé si el gesto significó algo para una conciencia que abarca galaxias, pero por un instante, sentí que algo me respondía y fue como una despedida. O tal vez, después de 52 años intentándolo, finalmente fue como un hola.